El tema es riesgos inmediatos, prematuro tardío, riesgos inmediatos y a largo plazo. Para este tema tenemos a la doctora Tania Solís Mesarino, a quien le agradecemos su apoyo en este evento. La doctora Tania Solís Mesarino es un médico asistente del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Es egresada con especialidad en pediatría y subespecialidad en neonatología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora tiene maestría en docencia e investigación también por la Universidad Mayor de San Marcos y es una docente invitada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, doctora, por su participación. Adelante. Primero agradecer a la Sociedad de Ginecobstetricia por la invitación y el tema que vamos a conversar el día de hoy es prematuro tardío. Con los años, el desarrollo de la tecnología y la mejor implementación de las unidades de cuidado intensivo neonatal, pues la sobrevida de los prematuros mayores de 33 semanas viene constituyendo la regla. Esto ha hecho que olvidemos muchas veces que esta población, los prematuros nacidos entre las 34 y 36 semanas, siguen teniendo mayor riesgo de enfermar y morir que los bebés nacidos a término. Empecemos por definir algunas cosas, como por ejemplo que el parto prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas y que entre las 37 y 38 6 séptimos vamos a denominarlo los nacimientos a término que ocurren tempranamente. Es importante resaltar esto porque esta población no tiene el mismo riesgo de enfermar y morir que lo tiene un bebé entre las 39 y 40 semanas. Sin embargo, lo que nos trae a reunión ahora es el parto prematuro tardío. Y el parto prematuro tardío es aquel que se produce entre las 34 y 36 6 séptimos semanas. Si ya decíamos que un a término temprano tiene mayor riesgo de enfermar y morir, pues un prematuro tardío lo tiene aún más cuando se le compara con un bebé de 39 y 40 semanas. Por eso es que se acuña en el año 2005 este término de prematuro tardío. Antes de esto, a esta población se le denominaba como bebés casi a término. Entonces, es importante esta nueva definición porque resaltaba este hecho de que a las 34 semanas ya el uso de corticoide prenatal no variaba mucho el resultado de esta población y que, sin embargo, los prematuros tardíos seguían teniendo mayor riesgo de enfermar y morir con respecto a sus pares a término. La incidencia de parto prematuro ha aumentado en las últimas décadas a nivel global. Los nacimientos prematuros representan, dependiendo de las series, entre el 9 y el 12.5% de todos los nacimientos y de estos el 70-75% son prematuros tardíos. De hecho, la prematuridad tardía es la responsable del aumento en la tasa de prematuridad que ha ocurrido en los últimos años. El Hospital Rebagliati tiene tasas muy similares a las que se reportan a nivel mundial, pero en esta época de pandemia hemos notado un hecho, digamos, diferente, ¿no? Y probablemente se deba al hecho de que hemos sido un hospital COVID, a que somos un hospital de referencia nacional y que dentro de nuestra red asistencial somos la única unidad con cuidados intensivos neonatales. Por lo tanto, ha hecho que en esta situación de pandemia concentremos la mayor incidencia de patología materna y por lo tanto el mayor riesgo de nacer prematuro. De modo que para este periodo hemos tenido un aumento de la tasa de prematuridad a casi el 19%, y de estos 68.8 han constituido prematuros tardíos, habiendo nacido en su gran mayoría por cesárea. Cuando analizamos la etiología de un parto prematuro, vamos a encontrar que existen dos situaciones: nacimientos en cierta manera espontáneos, ya sea por un trabajo de parto que inicia espontáneamente la madre o por una ruptura prematura de membranas. Este grupo va a constituir aproximadamente el 70% de las causas de un parto prematuro tardío. Y luego tenemos una despreciable 30% que lo constituyen las causas de nacimiento prematuro tardío derivadas de una indicación médica. Y es aquí probablemente donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para justamente conseguir la disminución de este problema, ¿no? Los factores que se asocian a un parto prematuro tardío, según las diferentes series, son la optimización del seguimiento obstétrico, claro, con un mejor cuidado prenatal. Esto conlleva a que podamos detectar más tempranamente situaciones que ponen en peligro tanto al feto como a la madre o a ambos. Por ello, en los últimos años se ha visto un incremento en los nacimientos producidos por inducción o cesárea en esta población, con una disminución de los natimuertos, pero un aumento justamente de la prematuridad tardía, con los riesgos que esto también implica.
Otro factor importante que se asocia a prematuridad tardía es el embarazo múltiple, siendo que la multiparidad conlleva o aumenta el riesgo de presentar un parto prematuro tardío hasta en 5 veces con respecto a los nacimientos únicos. La edad materna es otro factor importante y tanto a ambos extremos, las menores de 20 años como las mayores de 35 años, van a presentar mayor incidencia de partos prematuros tardíos. La fertilización asistida, la epidemia de sobrepeso y otras comorbilidades maternas como presión, diabetes, síndromes metabólicos, etcétera, también se asocian a una mayor incidencia de prematuridad tardía. Y finalmente, esta causa iatrogénica, que es la mala valoración de la edad gestacional. Y aquí cabe mencionar la no muy infrecuente, a veces práctica de asociar al peso fetal como un medidor de madurez fetal. Cuando, como vamos a ver a continuación, pues no podemos decir que porque un bebé o porque un feto pesa 3 kilos, pues ya y tiene 34 semanas, ya viene siendo lo mismo que un bebé de 37 semanas. Y es que el prematuro tardío tiene inmadurez fisiológica y de desarrollo. Si vamos analizando por sistemas, esto nos va a permitir también comprender por qué hay ciertas patologías que se presentan más frecuentemente en esta población. Así, si analizamos la parte respiratoria, encontraremos que el prematuro tardío, si bien tiene un sistema de surfactante ya presente, este aún no ha completado su madurez y por lo tanto, aunque obviamente en menor cantidad que un prematuro menor de 32 semanas, esta población tiene un poco más de riesgo de presentar enfermedad de membrana hialina cuando se la compara con un niño eterno. Por otro lado, la membrana alveolo-capilar, responsable del intercambio gaseoso, está aún en vías de adelgazamiento y esta población tiene también menor capacidad de eliminar líquido pulmonar, debido a que los canales de sodio-potasio están en menor cantidad con respecto a un niño término y como acabamos de ver hace un ratito, la mayoría de ellos pues nace por cesárea, por lo tanto sin trabajo de parto y esto conlleva a una mayor incidencia de este problema. Por lo tanto, la taquimia transitoria del recién nacido suele ser una de las patologías más frecuentes en esta población. También son más susceptibles de presentar depresión respiratoria tanto por hipoxia como por alguna alteración del CO2 y de presentar mayor inhibición respiratoria por estimulación laringea y bajo tono del músculo dilatador de la vía aérea superior. Por lo tanto, en esta población sigue presente el riesgo de presentar apneas y son de hecho más frecuentes que en la población materna. No olvidar que en estas últimas semanas de embarazo se va a producir el depósito de la grasa parda y además el aumento de las hormonas que se requieren para su degradación, que la barrera de la piel todavía está inmadura, el estrato córneo es más delgado con respecto al de un niño término y que estos bebés tienen una mayor relación de superficie y peso corporal. Eso si a eso le sumamos el hecho de que suelen requerir algún tipo de asistencia durante su nacimiento, pues lo pone en mayor riesgo de presentar hipotermia que en los bebés nacidos a término. Esta población también tiene una inmadurez en la glucogenólisis, en la gluconeogénesis, en la cetogénesis hepática y en la lipólisis. Por lo tanto, van a presentar mayor incidencia de hipoglicemia en las primeras horas de nacido y este riesgo se va a extender incluso a los primeros días. Tienen una menor conjugación y excreción de la bilirrubina por inmadurez de la glucuroniltransferasa, lo que va a impedir una conjugación adecuada de la bilirrubina y por lo tanto mayor riesgo de hiperbilirrubinemia indirecta. Además, su tracto digestivo se encuentra aún inmaduro, lo que motiva que tengan una mala coordinación o una coordinación no muy eficiente aún entre la succión y la deglución, así como una menor peristalsis del tono del esfínter del esófago, del estómago y del intestino. Esto va a conllevar mayor problemas o trastornos de alimentación. A su vez, los trastornos de alimentación incrementan la circulación enterohepática y por lo tanto van a implicar un mayor riesgo también de presentar hiperbilirrubinemia. Finalmente, recordar que el 50% del aumento del volumen cortical se produce entre las 34 y 40 semanas. Tal es así que un bebé de 34 semanas tiene aproximadamente el 65% del volumen cerebral de un niño a término. Y con el cerebelo es igual, el 25% de su desarrollo se completa en este periodo de prematuridad tardía. Si esto es así, no será entonces difícil entender por qué esta población presenta mayores complicaciones neurológicas en los primeros días de su nacimiento, como convulsiones, isquemia cerebral o de hemorragia cerebral. Y por qué también cuando analizamos los resultados a largo plazo van a presentar mayores problemas en el neurodesarrollo. Muy bien,
Revisado esta parte fisiológica del prematuro tardío, es entonces comprensible entender por qué presentan mayor incidencia de manera inmediata de los siguientes problemas, como son retraso en la adaptación extrauterina, inestabilidad térmica, hipoglicemia, dificultad respiratoria, apnea, hiperbilirrubinemia y dificultades de alimentación. Presentan también un mayor requerimiento de hidratación endovenosa, de evaluaciones por sepsis y soporte respiratorio que un bebé nacido a término. Su tasa de morbilidad es de 6 a 7 veces mayor y la de mortalidad hasta 3 a 5 veces mayor que un niño a término, dependiendo de las edades. También presentan mayor estancia hospitalaria con un aumento del costo hasta de 10 veces mayor que esto significa. Sus tasas de reingreso hospitalario también más altas, 2 a 3 veces más que el de un bebé a término, ocurriendo por lo general en los primeros 15 días de producido el nacimiento. Las causas que motivan el reingreso por lo general suelen ser ictericia, dificultades en la alimentación, escasa ganancia de peso, deshidratación y apneas. Aquí podemos ver cómo, si analizamos la estancia o el ingreso, la necesidad de ingreso a terapia intensiva, vemos cómo entre las 38 y 39 semanas la necesidad de una UCI neonatal es prácticamente nula y cómo a las 34 semanas esa frecuencia aumenta hasta en un 50%. Cuando vemos la mortalidad, si tomamos como referencia las 39 semanas, también vemos cómo a medida que disminuye la edad gestacional, el riesgo de morir aumenta. De modo que a las 34 semanas el riesgo puede ser incluso hasta 8 veces mayor que el de un bebé de 39 semanas. En esta serie de un hospital español que analiza poco más de 40.000 nacimientos, encontraron que la tasa de mortalidad en los bebés entre 34 a 36,6 semanas comparadas con la de los bebés a término era hasta 4.7 veces mayor y que la morbilidad descendía importantemente a medida que aumentaba la edad gestacional, siendo que los valores más bajos se registraban entre las 39 y 40 semanas. Miren ustedes las diferentes patologías que ellos analizaron: la ictericia, la patología respiratoria, la apnea, la hipoglicemia y la necesidad de nutrición parenteral fueron bajando considerablemente. En esta otra serie sueca, en un estudio de muy grande de su población a nivel nacional, ellos analizaron un grupo de prematuros entre las 35 y 36 semanas y los compararon con bebés entre 39 y 40 semanas. Encontraron que esta población tenía una estancia hospitalaria de 5 días comparada con 2 días para los niños a término y una tasa de reingreso de 4.49% versus 0.85% para los bebés de 39 a 40 semanas. Encontraron también que esta población tenía una mayor morbilidad, siendo aquí en esta curva podemos ver la morbilidad analizada como un todo, iba disminuyendo para las 39 a 40 semanas, ¿no? Y cuando analizábamos por patologías, encontrábamos que esta población entre las 35 y 36 tenía mayor riesgo de tener un Apgar menor de 3 a los 5 minutos, de alguna infección, de algún distrés respiratorio, enfermedad metabólica o morbilidad neurológica. Además, encontraron que la ictericia y los problemas de alimentación fueron las principales causas de reingreso de esta población. ¿Y qué hay de los riesgos a largo plazo? Decíamos que uno de los problemas es justamente que el desarrollo neurológico es 64 y 40 semanas. Por ello, no será difícil entender por qué una de las cosas que más se reportan es un mayor riesgo de problemas en el neurodesarrollo dentro de los primeros 3 años de vida. Esta población tiene mayor incidencia de parálisis cerebral, retraso mental, problemas de comportamiento, fracaso escolar, coeficientes intelectuales más bajos, problemas de aprendizaje, mayor incidencia de trastorno de déficit de atención e hiperactividad y por lo tanto van a requerir mayor soporte de recursos preescolares. Además, también tienen una mayor incidencia del síndrome de muerte súbita del lactante con respecto a los niños a término. Y finalmente tienen una mayor incidencia de problemas metabólicos. Aquí tenemos este metaanálisis de aproximadamente o poco más de 40 estudios, en los cuales buscaron si esta población nacida entre las 34 y 36 séptimos tenía mayor riesgo de diabetes, hipertensión, alteraciones en el IMC o de presentar cardiopatía isquémica en su vida adulta. Analizaron dividiéndolos en poblaciones menores de 18 años y mayores iguales a 18, cada una de estos 4 outcomes,
y encontraron que para diabetes había una mayor incidencia o mayor riesgo de diabetes, sobre todo en la edad menor de 18 años, y un mayor riesgo de hipertensión arterial, sobre todo en la población mayor de 18 años. No demostraron diferencias para la cardiopatía isquémica y no pudieron valorar el IMC en la etapa adulta, pero sí que encontraron que en los niños había una disminución de las fluctuaciones Z del IMC con respecto a los niños alternos. Muy bien, entonces más o menos hemos demostrado que la morbimortalidad es mayor en el prematuro tardío y que esta va a disminuir considerablemente entre las 39 a 40 semanas. Hemos visto también que la etiología puede ser un trabajo o una causa espontánea, que incluye los trabajos de parto y las rupturas prematuras de membrana, o una indicación médica. Entonces, es válido que nos preguntemos si, de acuerdo a la indicación que motiva el parto prematuro, este va a influir en la mortalidad o en los resultados del prematuro tardío. Y entonces, este trabajo que me pareció súper interesante es el análisis o revisa varias historias clínicas de nacimientos que se produjeron en un periodo de años. Separó la población entre las 34 y 36 6 séptimos, miren que fueron un total de casi 300.000 recién nacidos, y dividieron las indicaciones del parto prematuro por categorías. 4 de ellas fueron consideradas categorías médicas. Ahí tenemos las indicaciones médicas maternas, las indicaciones obstétricas y anomalías congénitas mayores del feto. Y la cuarta categoría, pues los trabajos de parto que ocurrían espontáneamente y por lo tanto se producía un parto vaginal que no tenía ninguna de las complicaciones de estas 3 categorías mencionadas previamente. Y una quinta categoría que fue aquella indicación no registrada, es decir, que no había una indicación clara en la historia clínica de estos pacientes de por qué se produjo el nacimiento prematuro tardío. Miren que el trabajo de parto espontáneo, como ya habíamos visto anteriormente, constituyó casi el 50% de la indicación del parto, de por qué se produjo el parto prematuro tardío. Y un no despreciable 23% fue una indicación médica no registrada, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿existe alguna diferencia en el resultado de mortalidad entre estos pacientes que nacieron prematuramente tardíos sin que haya una indicación clara de por qué tenían que haber nacido a esa edad gestacional versus aquellos que presentaban un trabajo de parto espontáneo? Y lo que encontraron fue que sí, efectivamente, había una menor mortalidad en la que habían tenido un parto o un nacimiento prematuro tardío espontáneo que aquellos que tenían una indicación o que no tenían una indicación real de que se produzca este nacimiento. Obviamente, cuando se comparó a este grupo con indicaciones médicas maternas, no hubo diferencia, y con indicaciones obstétricas o anomalías congénitas mayores, pues ambas tenían mayor riesgo de morir que la población que tuvo un nacimiento prematuro tardío sin una indicación médica real. Otra cosa o otro punto importante es analizar el otro grupo de nacimientos prematuros tardíos espontáneos, que lo constituyen aquellos que nacen debido a que hay una ruptura prematura de membranas. Este trabajo también busca responder si hay alguna diferencia entre nacer inmediatamente cuando se produce la ruptura prematura de membranas o tratar de dejar que la gestación avance, ¿no?, con una conducta expectante. Entonces, lo que encontraron en el metaanálisis, como ven ustedes, es que con respecto a la morbilidad y mortalidad neonatal no hubo diferencia significativa entre producido la ruptura prematura de membranas entre las 34 a 36 6 séptimos, se proceda a un nacimiento inmediato versus una conducta expectante. Sin embargo, cuando analizamos las diferentes patologías por categorías, encontramos sí que había una mayor incidencia de dificultad respiratoria sin necesidad de ventilación mecánica o CPAP, mayor admisión a la UCI-NEO o a cuidados especiales, mayor incidencia de hiperbilirubinemia y estancias hospitalarias un poco más largas en la población en la que se decidió un parto inmediato, ¿no? Pero no hubo diferencias en las tasas de sepsis, óbito, Apgar menor de 7, acidosis metabólica de cordón, o mortalidad. Entonces, en el conjunto, en el análisis del todo, pues no hubo diferencia en la morbimortalidad entre ambas situaciones. Con respecto a la madre,
Sí se encontró que había posibilidad de sufrir hemorragia ante parto por neonitis cuando se mantenía una conducta expectante, pero sin que esto implique mayores diferencias en la estancia hospitalaria o la mortalidad. Muy bien. Entonces, para concluir, podríamos decir que aproximadamente el 70-75% de los nacimientos prematuros se producen entre las 34 y 36 semanas. De ahí que, para reducir la tasa de prematuridad, sea importante dirigir nuestros esfuerzos a tratar de disminuir esta incidencia. Cada semana ganada hasta las 39 semanas de gestación reduce el riesgo de morbimortalidad y mejora el pronóstico del recién nacido. La cesárea electiva antes de las 39 semanas aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal, de admisión a cuidados especiales y de separación de la madre. Es importante que el colectivo obstétrico se sensibilice del verdadero riesgo del nacimiento prematuro tardío. Nacer de 34 semanas no es lo mismo que nacer de 37 o 39 semanas. Teniendo siempre en cuenta que a pesar de tener esta población un mejor pronóstico que los prematuros extremos, siguen teniendo mayor morbilidad y mortalidad cuando los comparamos con sus pares nacidos entre las 39 y 40 semanas. Es importante también que dirijamos nuestros esfuerzos a tratar de disminuir estos nacimientos. Probables estrategias para ello podrían ser no realizar partos selectivos antes de las 39 semanas a menos que haya una indicación médica real, identificar de manera precisa los fetos con riesgo de muerte intrauterina, determinar la edad gestacional de manera precisa, evitando considerar el peso fetal como un equivalente a madurez fetal. Y finalmente, si estos partos se tienen que dar, pues debemos de destinar todos nuestros esfuerzos a disminuir las complicaciones relacionadas a este nacimiento prematuro. Les dejo con el lema que acuñó la ACOT y la March-Ophlim en el año 2009 cuando se detectó el aumento de estos nacimientos prematuros tardíos, el cual nos dice ningún bebé antes de las 39 semanas, obviamente a menos que haya una indicación médica real para ello, y que los bebés saludables valen la pena la espera. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania Solís. Excelente su exposición, muy didáctica, muy clara. Esperamos las preguntas para el final del bloque.